Bienvenidos. Bienvenidos. Feliz noche. Bienvenidos, como siempre, Buenas Al Himalaya. al Himalaya. Buenos días. Yes. para Buenas nosotros, mañanas. buenas Sí. noches, para ustedes la hora que quieran, pero siempre buenas. Pero podemos decirlo en inglés también, que a lo mejor hay público. Dilo que- para él. Welcome. Dilo, Oh, dilo, tú dilo. lo puedes decir, sí. Good morning, good afternoon y good night. ¡Wow! ¡Qué Muy excelente, bien, qué muy excelente! bien. Ahora Estudié portugués. en la Como escuela pueden que yo ver- me dan- Portugués. en la escuela que yo iba me dan inglés también. Wow. Bom dia, então. Bom Ah, é dia, português. Boa então. tarde. Bom dia, boa tarde, Boa boa noite. noite. Así que nos vamos para el... ¿Sí? Intro. ¿Le damos el intro de le una damos vez? el intro right Intro, now. Continuamos Ok. con nuestro temita de hoy, Interesante, bastante interesante. que Orgánico, ¿eh? quiero que sepan, porque como ustedes son tan íntimos nuestros, Ahí va. sobre todo cuando soy yo el que está hablando, ¿verdad? Son muy íntimos. Ustedes Bueno, son sí. íntimos. Nosotros estamos grabando este podcast después de uno que grabaron las mujeres. Yes. Wow. Por ende, estamos picados. Estamos Y vamos a armar súper una picados. rebelión. ¿Qué es eso, ¿Estamos mano? picados? No, vale. No, Es no más, estamos picados. no. El que se pica, Es Porque porque ahí come. ya. Listo. Bueno, entonces no estamos picados, entonces vamos a cambiar. O sea, puede ser que sea un redoble. Estaba yo pensando, Opiniones nuestras, sí, sí. estaba pensando y conversando Para con nuestro punto de vista. algunos de los compañeros, y miren, yo dije, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, ya lo teníamos preparado. Eso es muchachos. mentira. No, así- no Es puede mentira. ser. Hay que Es ser- mentira. Hay que ser Aquí está sincero, todo Brian. improvisado, aquí está todo, Es todo en la orgánico. mente. Así Totalmente que- orgánico, totalmente Totalmente orgánico. orgánico. Dijimos, Totalmente calculado como el chavo. generalmente los hombres, y obviamente esto salió de una conversación de uno de los que está aquí, que si quiere contar su testimonio, sus sentimientos, si ya se siente mejor, Sí, que lo claro. diga. Todos son amigos aquí, Pero creo yo. Claro. los hombres generalmente nos afanamos mucho, y los hombres que están ahí escuchándonos, o los muchachos, pero generalmente cuando el hombre pasa ya de esa edad en la que ya no es mantenido y Hay que mantenerse. le toca mantenerse solo, o incluso quiere novia, entonces le toca mantenerse solo, y O tú pagarse sabes, sus gustos. Capaz y no tú mantenerse. sabes, Yes. ¿sabes? Soltar para Y la también- novia. También pagarse sus gustos, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía como 14, 15 años, o sea, yo no es que pagaba alquiler ni nada de eso, pero yo quería darme mis gustos. Claro. Es más, inclusive mi papá vio eso y mi papá dejó de darme porque dijo, bueno, el muchacho ya se soltó. Claro que no era lo ideal porque yo apenas tenía 14 años, pero... Berro de lo Ya, que va, atrás. que- Sería seguir siendo mantenido unos años más. No, pero 14 años es adolescencia todavía, eso Claro. no es una edad para estar trabajando. Pero yo quise eso, pues, porque yo veía que todo el mundo con plata y que la mayoría de mis amistades eran, qué sé yo, 16, 17, ya tenían platica. Ya tenían y yo platica, quería ya. comprarme algo y entonces mi papá no estaba y tenía que esperar que él llegara. Y decía, no, yo iba a trabajar. Y bueno, sí, me gustaba siempre andar con plata, pero no hay que adelantarse mucho Y la de gente los de tiempos gente también. de San Félix siempre tenía plata. San Félix. ¿Por qué? Pues no creo que la gente no conoce Mercado mucho lo que es San Chirica, Félix. tantas cosas. Sin Ah, embargo, sí. a cada hombre le llega ese paso, porque yo creo que es como un límite, como una frontera entre todo me va bien, estoy Sí. tranquilo, o sea, como que no tengo ese peso, Ujú. a el paso que das cuando ya tienes el peso en el que tienes que trabajar, La porque responsabilidad de los la gastos, responsabilidad los de los biles. gastos. No, Billy, Y no, yo lo perdona. diría, No me hable de eso, que por ahí como, aparece como ahorita. estamos hablando de los Claro, afanes, quieto. yo no hablaría en el momento en donde te quieres dar gusto, porque pues un gusto no te Sí. afana. En Pero- nuestro caso no es el caso. En el momento nosotros en ahora. donde ya tienes que trabajar porque tienes que hacerlo, porque pagar si todo. no lo haces, pues estás frito. Está por ahí en el Charaza bien metido. ¿Qué empieza a venir? ¿Qué empieza a venir? ¿Qué te empezó a venir cuando tú hiciste ese salto, Kevin, ese cambio en tu mente? O sea, ¿qué empezó a ocurrir? Bueno, la verdad, yo de pequeño siempre me ha gustado trabajar, comprarme mis cosas. Siempre o sea, de pequeño, de los 12 años, 14 años, Una competencia de edades, oíste. Tú sí, he estado trabajando porque me quería comprar cosas, quería salir. Sabes que a veces uno no le puede recargar a todos los padres. Sí, exacto. Y bueno, ya cuando uno pasa de cierta edad, uno ya salió de la universidad, uno se dedica ya a un trabajo fijo, Hacer ya a todo. otra mentalidad, ¿no? Sí. Porque ahora tienes que pagar el carro, tienes que pagar la renta, la comida, Muchas si cosas. vas a salir, o sea, muchas cosas. Y bueno,
aquí en este país los biles no perdonan. Si no pagamos, quedamos Sí. en la calle. Sí. ¿Y a qué edad pasaste de que querer trabajar sea por gustos a querer trabajar no solo porque quiero, sino porque tengo que hacerlo? Claro. Tener que trabajar, en el caso. ¿Cuándo pasó de querer a tener? Obviamente. Aproximadamente a los 23 años. A los 23. Oye, fue tarde. Para ti, Isaí, Para mí fue a los 19. 19. Donde ya tenías que trabajar porque que si trabajar, no, sí no o sé, sí. no pagabas lo que tenías que pagar. ¿no? No, miento, empezó a los 18. Cuando 18. Ya yo no dependía absolutamente de nadie de mi familia, o sea, ni mi padre ni mi madre, a tener que mantenerme en alguna cosa. Y ya así empecé, que fue que tuve que trabajar porque tenía que pagar muchas de las cosas que yo tenía. Mira, le Este, gusta que le digan así. a los 17. Ese- A los 17. A los 17 ya empecé a trabajar, o sea, porque tenía, juro, que trabajar. Porque tenías Porque que hacerlo. estaba en otro país, juro, estaba solo, tenía que trabajar, pues. A mí como a la edad de... A mí como a los 22. A los 22 me Mira, tocó. ¿por qué salí de la universidad? Salí de la universidad específicamente. Qué rico. Que eso fue un milagro, esa Qué universidad. Porque afortunado. la universidad era cara y se pudo pagar hasta el último semestre. Así es. Pero uno da ese salto y se empieza a sentir estresado. Se empieza a sentir estresado. Yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, me pasaba mucho que veía que la situación en mi ciudad, en Puerto Ordaz, Venezuela, se estaba poniendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. No había gasolina y me tocaba a mí ayudar a mis papás a trabajar. Y uno como hombre siente esa carga. Incluso estando como debajo de mis padres, sentí esa carga. Me estresaba, me estresaba, me estresaba. Me vengo para este país, Mal como todos nos vinimos. Y son un No, mon- tú te viniste, o sea, cada quien se vino de una manera distinta. Bueno, es verdad, es verdad. Como Yo todos nos llegué- vinimos. Yo llegué por avión, otros llegaron a pie, otros, Llegué bueno, por la gracia. por la gracia del Señor. Pero por eso, por más nada. Entonces, Su misericordia. pasa que uno empieza a ver que, wow, si no trabajo, Sí. no como, compadre, yo. Si no trabaja, un indigente más. A pedir plata en un semáforo al frente de Y, Walmart. y cabe destacar que no solo aquí, o sea, en cualquier país. Cualquier o sea, lugar. que no, En cualquier lugar. fuera de tu casa, incluso Exacto. cuando yo llegué a Brasil, ya obviamente no era como aquí. Un saludo a toda la gente de Brasil que nos ve por ahí. Oye, qué coincidencia, ¿ah? Saludos. Que hay gente Ahora de está saludando a la Brasil, gente de Brasil. Hay gente de Brasil. Ok. O cara fala agora. pô. Continuamos, continuamos, Fala continuamos. português agora. Eu no falo portugués. Entonces, Todavía. Mas entende. entonces, bueno, me tocó trabajar porque ya estaba solo y tenía que pagar los biles. Obviamente no son tantos como aquí. Pero ya me tenía que, si no trabajaba, literalmente me podía quedar en la calle, pues, literal. Entonces ya ahí tú ves, Un home más. ¿cómo? Un home más. Sí, y ahí tú ves ya en qué puedes gastar, en qué no, y empiezas a ordenar tus prioridades también. Porque incluso muchas veces ya teniendo una vida de adultos, digo que no tenemos nuestras prioridades claras. Y es ahí donde muchas veces entramos en esas frustraciones porque hacemos gastos innecesarios, gastos hormigas, cosas que no debíamos. ¿Tú nos puedes dar unos buenos consejos en eso, Brian? Sí. Administradores. Brian. Para los que no saben, Brian tiene tanto, pero tanto buenas intenciones de Ah, ok. administrar. Sí, ¿Qué pensaron que iba a decir, güey? Sí. Iba a decir. No, yo iba a decir eso. Buenas intenciones. Yo no dije otra cosa. No, Brian Buenas intenciones. Brian es un buen administrador. De verdad que sí. No solo la intención. Calculadora, ¿viste? Es bueno calculando y es muy bueno cobrando. Calculista. Cobrando. Eso es bueno, es muy bueno cobrando, lo cual Eso es lo que soy import- mejor, cobrando. Yo le Cobrando, mando cobrando. mensajes todos los días. Lo cual es No, no, importante. Páguenme todito, que aquí todito Yo me también deben. le mando Pero mensajes Brian, todos los días escucha, que me den. te quiero preguntar a ti. Yo también soy bueno Te quiero preguntar a ti esto, y es, ¿qué hiciste tú al llegar aquí y cómo fue para ti ese proceso? Porque ya tú vienes desde Brasil, que tenías que trabajar y eso, Ujú. pero obviamente vienes a Estados Unidos, porque principalmente también hay mucha gente de Estados Unidos, o Claro. inmigrantes, o gente que se quiere venir, no lo sabemos, que nos está escuchando. Quisiera saber tú. ¿Cómo fue tu inicio y esa mentalidad? Porque yo entiendo que tal vez de Brasil para acá también hay diferencia, ¿no? Sí, bastante. ¿Cómo fue? ¿Cómo Sin fue? embargo, Brasil es un país bastante productivo, diría yo, dentro de Latinoamérica. Orden y progreso. Sí, dice la es bandera. la bandera de Brasil. Entre otros bien. países latinoamericanos, yo No, siento bien. que es uno de los que está mejor económicamente. Obviamente la economía de Brasil en comparación a la de Estados Unidos es muy grande, pues, la comparación. Pero cuando llegué aquí,
como toda persona que llega, empieza a escuchar los montos de que hay gente que gana 2.000, 3.000 al mes y tú dices, wow. Y tú creías que eso era un Y tú realero. decías eso, un realero, 2.000, 3.000 Un realero, o sea, un montón de un dinero. poco de plata. O cuando escuchabas que alguien, Una no, suma de dinero este gana bastante. 4.000 al mes, miércoles, está montado, decías tú. Y yo ganaba, o sea, en Brasil. Bueno, no- yo no me- quisiera ganar 4.000 al mes. Ok, ok. O tú lo dices ahí. Estamos ahí en proceso. Ok, entonces. Y en Brasil yo ganaba, obviamente, por debajo de esto. No, Muy no por ga- debajo. Sí, bueno, no tan de. O sea, realmente yo podía generar como. O sea, yo generaba bien porque yo tenía una agencia de viajes en Brasil y trabajaba con cambio de monedas y me iba bastante bien. Wow. Sin embargo, no hay comparación con lo que uno puede generar aquí. Entonces yo llegué con la mentalidad que, wow, yo iba a llegar, ¿sabes? Voy a hacer plata, así como has escuchado esos audios de Instagram, cuando dice, mira, yo llego allá, Uno mismo se miente. Sí, Yo escuché a uno No, diciendo no se eso hace miente. ratico. sí, escúchate, no, yo llego allá, recibo en 3 meses esto, en 8 meses llamando para que se venga la familia, en un año ya estoy montado, tengo un Bugatti, esto. Sí. Un Bugatti, Vertical. O sea, los audios de Sí, Instagram. Ajá. Entonces, bueno, me tocó, yo llegué creo que fue un sábado y ya el lunes me tocó trabajar en la construcción. De una, ¿Qué hacías? ¿Pegabas piso? ¿Qué es lo que Estaba hacías? trabajando con un peruano, colocando losas en los baños, cerámica. Y el peruano me sacaba la chicha, yo. Me sacaba la chicha. Mano, Lo ponía a quedaba- trabajar bastante. hecho Traducción pombo. al español. Metía bastante Venezuela. mezcla. Y bueno, después de eso estuve ahí como un mes y medio porque yo llegué endeudado aquí con más de $6.000 en deuda porque me devolvieron 2 veces de México. La tercera fue que entré, bueno, un tema. El tema es que llegué endeudado y empecé a trabajar en lo primero que me salió, que fue eso. Un día, y quiero contar esto, ¿no? Porque es importante, el pastor Gustavo... Puedes contarlo, cuéntalo, Brian. ¿Puedo contarlo? De eso, para eso, de hecho, para eso es este podcast, ¿no? Gracias, Para que lo gracias, cuentes. Pero no hay que pedir permiso allá en producción. No. No, Igual ok. producción siempre tiene razón. Ok, Wow. producción siempre tiene razón. Siempre Entonces... tiene La razón. producción está callada. Si me preguntan, la producción siempre tiene razón. Entonces... Ese es otro bueno, tema, ese es otro tema. Yo- El pastor me dio una corneta, un speaker, para tocar violín en un restaurante que estaba en Weston. Ah, porque tú tocas violín. Yo toco violín. Ah, bueno. Wow, Brian toca Y violín. para los que no- Tremendo, para los- tremendo. Para los que no saben, Un ya, gran me está artista. llegando un mensaje de producción. Ah, no, todo bien. Tremendo violinista, ¿no? Sí, un tremendo violinista. Entonces, bueno, me dejaron en un restaurante Ajá. y toqué 2 canciones en un restaurante. Le pedí permiso al manager para poder tocar 2 canciones para ver si me daban la oportunidad, ¿sabes? Recoger unas propinas. Literalmente, yo estaba necesitando, pues. Pegado del hierro. Sin embargo, no Chasis. como muchos hombres, o sea, no pienso que es algo no digno, porque hay personas y hombres, pues es importante aclarar esto, ¿no? Que creen que hay trabajos que no son Que no son dignificados. Que dan pena. Hay que dan gente que cree pena que o hay trabajos que dan como lástima. vergüenza. Y realmente ningún trabajo... Ningún trabajo deshonra. Su trabajo. Sí, y ningún trabajo tiene por qué avergonzarte. Avergonzarte, lo que pasa Avergonzarte. es que el hombre habla tantos idiomas que se enreda, ¿me entiendes? Sí, ahí se le mezcló el italiano. Avergonzarte, sí. De Que... vergonzar, te diré que... Continúa. Ajá. Entonces, después trabajé en una empresa con el tema de embalando las cajas para los envíos para Venezuela, marítimos, aéreos. Y ahí Con un cargaba- pana llamado Minimi. Sí, Minimi. Con el pana Deberíamos Minimi. mandarle este Espero que podcast. estés viendo este podcast, Samuel. Sí, ¿oíste? vamos a mandarle el link, vamos a mandarle el Eso link. va para ti directamente. Minimi. Y ese Minimi me sacaba la chicha, ¿viste? Porque como él estaba, tú Wow. sabes, papiado, me ponía a cargar las Un cajas saludo a más, Minimi- las Minimi. cajas más pesadas Saludos a a mí. Minimi que te está viendo. Saludos. Esa. Y también Le cargaba sacaba los la chicha. containers, aprovechaba para cargar los containers y ganarme una platica extra. porque Cargaba los containers, los containers. Los Ey, containers no, los completicos. containers los cargaba. O Sí. sea, Oh obviamente my entre God. 2 personas, entre él O y los yo. llenaba. Entre 3 Ay, O sea, cargada de llenarlo, ¿no? se cargaban, o sea, estaban cargados de caja, pues obviamente. mm, Y hasta las, mano, yo digo que hasta la madrugada. A veces- Hasta que se te ocurrió dedicarte a la música, Brian. No, pero escúchame. Está bien. No está te me bien. adelantes a los hechos. wow. Una vez, entonces, eso Es fue larga. el trabajo de las cajas. Después fue que toqué en ese restaurante y toqué 2 canciones y me dieron como $40 en tips. Tips es propina, para los que no saben. Y dije, wow, que yo hago
batiendo cemento con este tipo. Bueno, eso no era cemento, eso era pego para... Tincel, le dicen acá. Sí, tincel, que es el pego para la Pa'l chirro. cerámica. Ah, no, pero así no. Y entonces, bueno, decidí en ese momento sacar un repertorio y empezar a tocar en los restaurantes. Me iba restaurante por restaurante, Decidiste emprender. puerta por puerta, iba. Hay gente que creía que era un poriocero, que era un loco que... ¿Hubo gente que te motivó? Hubo gente que me motivó, sí, por supuesto. Mis personas más allegadas aquí cercanas. Y también que te desmotivaron. Yo no te motivé porque no había llegado. No, tú estabas allá en Venezuela. Si hubiese llegado, hubiese conseguido todo más rápido. No creo. Hubiese tenido más motivación. Sí, sí. A lo mejor. El punto es que muchas veces los mismos managers me descalificaban o no me daban la oportunidad, y los que me dieron la oportunidad se me abrieron la puerta con esos restaurantes y decidí empezar a tocar en distintos restaurantes. Y me iba mejor, ganaba mejor, en 3 horas podía hacer más que lo que hace una persona en 1 hora, en un día completo, más los tips, y bueno, vi que eso era una bendición. ¿Y las deudas, Era Brian? rentable. ¿Qué pasó con las deudas? Bueno, las deudas, gracias a Dios, yo fui saliendo de ellas poco a poco. Con el primer trabajo, con el segundo, ya con el tercero tenía deudas mínimas. Y realmente, aún teniendo deudas y muchas responsabilidades, más que deudas, responsabilidades con mi familia afuera, decidí, teniendo ese trabajo fijo, porque yo tenía el trabajo fijo por lo menos, emprender a tal punto de que yo agarraba las mañanas, las tardes para ir a buscar restaurantes. Iba a 15, 10 restaurantes y me decían nada más en uno que podía. Y ni siquiera era un fijo, sino que vente tal día, a ver si tocas, a ver si el dueño le gusta. Así pues. ¿Y te estresabas, Brian? Claro. En algún momento llegaste a pensar, Agarré wow, bus bastante aquí. llegaste, Bueno, no berro, bastante, pero Gustavo después a veces me prestaba el carro. llegaste a pensar en algún momento, wow, ¿cómo pago esta deuda? ¿Será que no la voy a Sí, poder pagar? claro. ¿Será que voy a quedar mal? Sí, ¿Te sí. estresaste? Sí, ¿Algún sí, momento llegué a pensar. te sentiste así cargado con una responsabilidad que estaba por encima de ti? Bastante. Que no te dejaba hacer nada. Porque hay veces que los hombres nos estresamos, no sé qué opine Kevin o Isaí, pero hay veces que los hombres nos estresamos tanto que solo pensamos en ese estrés. Solo pensamos, si es una deuda, pensamos nada más en esa deuda. Si necesitamos más dinero, solo pensamos en eso, no pensamos en otra cosa. Incluyendo lo más importante. Te pasó allí, imagínate. Incluyendo lo más importante. Pensamos nada más en nuestras responsabilidades económicas. Incluso dejamos de lado muchas cosas. Buscar de Dios, tiempo para nuestra familia, incluso el tiempo de descanso, que también es importante. El tiempo con tu pareja, si tienes, tu novia, esposa, lo que sea. Y eso termina dándonos más problemas, porque preocuparnos tanto sin ocuparnos, porque no es lo mismo preocuparte que Es lo ocuparte. peligroso eso. Preocuparnos tanto sin ocuparnos no solo nos daña y nos pone peor esa preocupación, sino que nos crea otras preocupaciones porque nos da problemas en otras áreas. No sé qué opina Kevin, que le pasó eso ayer. Ayer tenía varios trabajos que hacer y estaba terminando un trabajo con un ayudante. Resulta que el ayudante estaba intentando fijar una caja con un tornillo. Yo no fui. Él dice yo no fui porque él Este trabaja Este es con él. ayudante de él. Yo no no, fui. Otro ayudante. otra ¿verdad? persona. Está bien, está bien. Sí. Y esa persona estaba forzando el tornillo a que entrara para fijar la caja y yo le decía, pero ya va, ¿qué está pasando? Bueno, resulta que después volteo y me dice, no, ya lo coloqué. Pero cuando vuelvo a voltear, sale un chorro de agua. No entraba porque estaba dándole una tubería de agua. Mi madre había perforado una tubería de 1 pulgada principal de todo el builder. De todo el edificio, pues. Imagínese todo el edificio, imagínese mi preocupación. Y ya el estaba estrés, a la hora de salida. Exacto, A las 5 de la ya tarde. me estaban esperando en otros lugares, ya iban a ser casi las 5 de la tarde, normalmente trabajamos hasta las 5 de la tarde. Nivel de estrés era grande. Mi estrés se generó solo en esa tubería, ¿qué hago? Intenté soldarla, no pude, intenté cerrar todas las llaves, no se cerraban, tuve que meterme en la línea principal de la calle. El ducto. O sea, Yo lo hubiese votado. Bueno, imagínate, en mi Es mente, otro- es otro tema. en mi mente yo lo estaba ¿Qué habrá ahorcando, pasado? ¿Qué habrá pasado con el ayudante de Kevin? Ya no sigue trabajando.
Díganos en los comentarios. Wow, ¿qué creen? Si te votaron y estás viendo el podcast, por favor, con tu próximo jefe, no hagas lo mismo. Bueno, no veía así el interés de solucionar. Él estaba así perdido en el espacio y yo con ganas de mandarlo a su De agarrarla por casa. el cuello. Deben decirlo. Tanto di que encontré la llave principal del edificio, la cerré. Luego que la cerré, seguía saliendo agua, se inundó todo, Qué se locura. dañó toda la pared. Bueno, resulta que tanto di que, o sea, se paró el agua, intenté soldar, no pude. Piqué, coloqué una unión, aquí se le dice coupling. Arreglaste, solucionaste. No, la coloqué, resulta que con el estrés, la cosa, cuando la prensé Ay. quedó mal. Cuando abro el agua, otra vez botando agua. Tuve que salir otra vez y comprar 2 uniones. Y los porque niños ya en tenía África que sin volver a agua, picar. mano. Y los niños en Me África tocó sin agua. picar bro. por segunda vez y hacer un invento, literal. Tanto dio que, o sea, el invento funcionó, Qué bueno, pero qué bueno. eran las 8 de la noche. Y Ya se mi estresó. cuerpo no daba para más, estresado Y totalmente. al día siguiente, 6 de la mañana, gym. Y al otro día tenía que estar a las 6 de la mañana en el gym. En el gym, imagínate tú. Y Pero- pasan cosas así, ¿no? Sí, pasan, gracias a Dios la logramos solucionar, pero en ese momento, o sea, cuando estamos bajo estrés, no pensamos en más nada que eso. Y Pero se nos... particularmente los hombres somos así. Exacto, llegamos a pensar cosas Tal vez malas. las mujeres no, porque, o sea, no sé, hay mujeres que consiguen pensar, por eso es que dicen que hay mujeres que consiguen hacer muchas cosas a la vez, pues tienen la El hombre mente... hace una sola. O quizás un poco menos. Eso es un estudio, el cerebro de la mujer está como subdividido en no sé cuántas partes, por eso es que ellas consiguen hacer Varias Varias cosas. varias al cosas mismo a la tiempo. vez y pensar en varias cosas. El hombre no, el hombre solo tiene los dos que tiene, Y, el hemisferio de este lado y de este. y te ha pasado, Isaí, o a alguno de ustedes, que eso les trae otros problemas. Porque, por ejemplo, a mí me pasó aquí, que me preocupaba tanto por tantas cosas, que me empezó a traer problemas con mi familia, me empezó a traer problemas con la gente, o Sí. quizás no me enfocaba tanto en el trabajo, o me distraía. Y hay veces que nosotros caemos en eso. Hay veces que nos dejamos llevar tanto por el estrés, Ujú. nos dejamos llevar tanto por el Descuidamos otras afán. cosas, sí. Nos vemos a nosotros siendo como hombres y decimos, no soy el hombre que quiero, no tengo todo lo que quisiera tener o lo que creo que debería tener para decir que tengo la vida estable o que puedo llegar a conseguir para el que está pensando casarse y formar una familia, ¿no? Hay veces que uno como hombre piensa, soy el tipo de hombre que está preparado, y hablo de lo económico, esto es expresamente lo económico, porque el hombre se carga mucho con esto. Soy un hombre que está preparado para lo que quiero o no lo estoy. Para llevar una Pero mira, carga, yo ¿sabes? digo que el hombre, naturalmente, yo digo que ese es natural del hombre. Nosotros llevamos un peso y eso viene más que todo culturalmente. Digo esto porque no sé si en otro país del mundo Es al contrario. es al contrario. Que yo lo dudo. Pero en mi país, en nuestro país, que somos venezolanos, En nuestro- a mí, en mi familia me han dicho que, mira, usted tiene que resolver porque usted va a ser la cabeza del hogar. Ujú. ¿Me explico? O sea, no es el caso de las mujeres porque las mujeres Él quiere hablar de las mujeres, ¿oíste? las mujeres se Juan. pueden conseguir un hombre que las haga. O sea, si hay hombres Se dispuestos pueden, a eso y se la mujer pueden. está dispuesta a Producción se ofendió, pero se puede. eso. Exacto. Mira, También hay mujeres que tienen dinero y no con hay- esa mirada... No, pero o sea, eso Pero es te estoy muy, diciendo, es si mucho quiere, menos probable. Eso ¿Por qué es, si nos la mujer sí interrumpen? quiere, si la mujer quiere, se puede conseguir un hombre que la mantenga porque hay Por hombres eso que están existe dispuestos OnlyFans. a mantener a mujeres. Por eso Y que tampoco está mal. OnlyFans ha tenido tanto éxito. Bueno, ¿Ves? en fin, Ese es otro Las mujeres tema. quieren facturar. ese es otro Porque- tema que no queremos hablar. No hablando de las mujeres en general, pero entonces, hay veces que las mujeres continúo no, con la idea. tú sabes. Esa mirada de producción está... Tan fuertes, ¿ah? Continúo con la idea. Entonces, sobre los hombres cargamos con un peso. ¿Qué es eso? Que si no nos... Yo, por ejemplo, yo me veía a esta edad ya, qué sé yo, económicamente hablando bien, me veía estable, tal vez con una carrera, tal vez y al transcurrir del tiempo, todo como que cambia. Entonces, no, yo digo, a veces uno hace hasta planes, se planea, y todo Sí, sale claro. al revés.
¿Entiendes? En los últimos días, Isaí, ¿tú te has sentido Sí, así? demasiado, De casualidad, no es porque demasiado. yo sepa, ¿no? Demasiado. Yo pienso muchísimas cosas. Primeramente que las deudas son cosas que no perdonan. Entonces, me explico. Entonces, si vamos al del alquiler, le digo, mira, me pasó esto. Ahí. No, aquí eso no no me aplica, interesa. eso aquí ni aplica ni A mí siquiera. no me interesa, búscame mi plata, eso es lo que me interesa. Entonces uno tiene que correr y si tenías que hacer una cosa y ahora la cambiaste, ya en tal horario ya no puedes ir a tal lugar porque ya ahora tienes que trabajar para buscar la plata. Y- Entonces uno se estresa demasiado por esas cosas. Y la verdad, es normal. O sea, que existe el estrés, es normal. Que tú te afanes, es normal. Es común que suceda. Sí. Pero, ¿qué hacemos frente a ese estrés? Lo correcto. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Porque estrés va a venir. Este país tiende mucho a enfermar a la gente de estrés. Sí. Porque todo es una deuda, todo es algo. Pero Y el tránsito. Y Wow, el- el tránsito. Sí. Quiere llegar a- hay quiere llegar- demasiado el tráfico. el tráfico. güey. ahora Aquí nosotros wow. como hombres, ¿no? Que obviamente esto también aplica a las mujeres, porque hay muchísimas mujeres que también tienen mucha carga económica. Y trabajan hasta más que uno algunos. Y de eso estoy súper claro porque conozco varias. Es verdad, yo también. Pero obviamente somos hombres y estamos hablando desde nuestro punto de vista, como nosotros, que no está mal ser la cabeza del hogar. Ujú. De hecho, yo creo que es el orden. Es el rol. que El no. hombre tiene que tener, incluso ganando menos, no es que va a mantener toda la casa, pero sí, esa responsabilidad, él siente la responsabilidad. Es normal que el hombre sienta. sienta. hombre Es algo, tiene que ser natural cabeza, es algo natural del hombre. Es algo que está en su nosotros. en En nuestro ADN. Por eso nos Natural, afana exacto. tanto. Ahora, como hombres que tenemos conciencia de las cosas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud Yo crees pienso debemos que tomar? lo primero es lo que mencionaste hace rato, es ocuparse. Ocuparse. Dejar de, o sea, obviamente va a estar la preocupación, no es que va a dejar de estar, pero ocuparse es lo que hace que te lleve rápido a reaccionar, pues. Desvió un poco la atención Sí, al estrés. al tanto estrés, o sea, ocuparte, porque muchas veces yo he visto, incluso aquí mismo, personas que están cargadas de estrés, de esto, aquello, y mano, se paran súper tarde, esto, aquello, no, que, o sea, esperando. A mí me ha pasado. Sí, sí, no, incluso yo Pero es capaz que, de todos en, te en digo cierto porque punto. lo he vivido. No sé por qué razón. Las No le he circunstancias. preguntado a nadie todavía sobre esto. Voy a aprovechar que estoy con ustedes. Ok. Estamos en Pero confianza. cuando nosotros estamos, por ejemplo, yo en mi caso, estoy demasiado estresado. Es como que consumo más energía. Y me siento muy cansado. Me siento como con sueño. Claro, me porque tu siento, cerebro está forzándose. siento que no descanso. Mi mente no para. Y a cada rato pensando. Y entonces, si no duermo bien, peor todavía me canso más. Y entonces, No, pero yo me refiero a ocuparse en el sentido Por que eso, Sí, pero o sea, te digo, En el te estoy momento- hablando de ese punto. en el momento que debes invertir ese tiempo para, Sí. para ser más productivo. Sí, sí, Porque no, a veces, de hecho, se hablaba de esto las semanas pasadas, a veces tenemos una vida muy activa, pero no realmente es una vida productiva. Exacto. Y hay una gran diferencia entre, hay una diferencia. entre hay una diferencia. activismo y productividad. Productividad. Ahora, Exacto. mira, quizás no todos consiguen la motivación para ocuparse de inmediato. Por eso yo creo que hay algo antes de ocuparse. Hay algo antes de ocuparse. Ok. Y es la... ¿Cómo le podemos decir? La paz. La Reconocer, tranquilidad. reconocer. No, además de reconocer, primero es dejar tus cargas a un lado. Primero, ¿verdad? Dios. Hablando de Dios, principalmente, porque obviamente Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Exacto. Y Así es. antes que ocuparme, yo creo que yo debo calmarme. O sea, de verdad, cálmate. Así, cálmate, te lo voy a decir. Porque puedes estar lleno de Como problemas. decía el pastor, quieto, potro. Quieto, potro. Quieto, Quieto, po. potro. El pastor Gustavo se pasa la mano en el pecho y dice, Quieto, potro. Respira. Una persona que se va a sentir así, o sea, hay solución. es verdad, Todo siempre tiene hay menos la solución. muerte. Siempre hay Y hasta la solución. muerte tiene solución. Entonces, Sí. Cristo es la solución a la muerte. Casi. Pero, calmarte. Oye, mira, uno como hombre, yo creo que uno tiene la posibilidad de tener una relación con Dios tan bonita. Porque Tan cercana. dice la Biblia que Dios es nuestro Padre. Sí. Y yo creo que el sentimiento de un padre lo entiende un hombre. Aunque obviamente dice que lo más cercano al amor de Dios es el amor de madre. Dios es un padre. Y de cierta forma, nosotros, Dios nos entiende.
tú te sientas con Dios, tú como hombre, como persona, como ser humano, como hijo, como amigo, tienes la posibilidad tan bonita, la oportunidad tan bonita de sentarte con Dios a hablar y contarle tus problemas. Exacto, Así como sí. yo puedo sentarme contigo, Kevin, y hablar y contarte mis problemas, lo que me tiene mal, lo que me tiene afanado, como Así es. Isaí puede hablarlo conmigo, como Brian puede decírselo a Kevin o viceversa. Y yo creo que lo primero es agarrar y sentarte y tomar un momento para ti con el Señor y dejarle las cargas al Señor. Decirle, Señor, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Yo conozco una persona que admiro mucho, que admiro muchísimo, que le han pasado infinidad de cosas en la vida. Infinidad de cosas. Traiciones, problemas, engaños, esto, lo otro. Y me consta, porque lo conozco de manera cercana, esa persona puede haberle pasado tantas cosas, sale, se descarga con el Señor y cuando vuelve es una persona diferente. Nada pasa. Porque se descargó con el Señor. Y yo pienso que tú no puedes actuar, no te puedes ocupar con la mente tan nublada, tan llena de problemas, Es así. si solo piensas en los problemas. Si tú sabes que Dios tiene la solución a tu problema, la Biblia dice, oye, producción está activa, eso es lo que me gusta. La opresión entontece a los sabios, lo dice la Biblia. Sí. Entonces, cuando uno está oprimido, no piensa nada. Entonces, primer paso. Para mí, el primer paso es dejar la carga. Entregársela a Dios. ¿Y cómo tú le entregas la carga a Dios? Hablando. Por eso es que es tan importante hablar. Desahogándote. Para eso existen los psicólogos. Porque el ser humano necesita hablar y expresar sus problemas. Y entonces ese es el primer paso. Una vez que tienes tu mente despejada, Ujú. ¿verdad? Necesitas fe para creer que Dios puede hacerlo. Que Dios puede darte la sabiduría porque al final la solución la aplicas tú. Así Pero Dios es el que te da la sabiduría para Y que poder te hacerlo. da ese sentir, y te da esa idea. O tal ¿Ve? vez- Brian yo sé que tú has pasado por un montón de dificultades y tú también. Ah. Pero la actitud porque Brian es una persona que por eso lo primero que dijo fue ocuparse. Porque Brian es una persona que le gusta resolver rápido. Y ha llegado a ese nivel. Gracias a Qué Dios. acelerado, ¿verdad? Es acelerado. A veces es demasiado acelerado. A veces va a Ahorita 5000 está en por hora. modo off. Y conozco gente que es así, que no se Está queda. calmada. No se queda. Sí. No se queda sumergido en el problema. Hay gente que le encanta nadar en el problema. Aunque tenga la escalerita para salir de la piscina del problema, le encanta quedarse ahí flotando en el hacerse la problema. víctima. Y cuando le víctima, dicen, mira, pero aquí está la víctima, escalera, víctima. dice, no, pero no sé nadar, sabe nadar, pero se le olvidó por el estrés. No, pero yo no sé nadar. Y tú le lanzas el salvavidas y dices, no, pero ya me cansé, no puedo. O yo conozco una persona que se murió con salvavidas. O empiezan a compararse con los demás. Entonces, Empiezan con la palabra pero. pero. Esa es una palabra. Esa es una palabra que Horrible. esa es una Puede palabra ser muy tremenda. buena, pero también puede ser demasiado mala. Miren, Pero yo conozco a alguien que... Pero yo no sé, yo creo que no. Yo me he encontrado con gente, de hecho hoy me encontré con uno que tú le hablas, y aunque te le metas por donde te le metas, ese Él va a buscar siempre tiene un pero. Entonces tienes que hablarle duro, así como si lo estuvieras regañando para que te escuche, porque si no, con los peros te interrumpe. Entonces, ahora sí entra el punto de ocuparse. Una vez que tú estás tranquilo, ¿verdad, Kevin? Que tienes paz. Que tienes paz, que confías en el Señor, oye, ahora sí, yo sé que el Señor te aclaró tus ideas, tu misma tranquilidad te aclaró todo, ¿no crees Es eso, que, Brian? Claro, por como supuesto. tú dices, cuando estamos en ese momento de opresión, no podemos pensar. Eso es como que yo vaya a tomar una decisión por emoción. O sea, porque en este momento estoy molesto y voy a tomar una decisión. Si yo me molesto con las Brian peores hoy, le digo, Brian, no Hoy quiero duermes ser en el más tu- sofá. Sí, nada. No quiero ser más tu amigo, qué cosa, me voy de aquí y no te Me quiero voy de la más. casa. Sí, exacto. Y entonces, mañana con cabeza fría, ya, ¿qué pasó ayer? Parte 3, 4. Como la Como la película. película. Y entonces, en esos momentos de opresión, yo digo que es como cuando estás discutiendo con alguien, o sea, descansa, vete a dormir. Sí, por no. eso es que tú me ves muchas veces que me voy a dormir. O, Es necesario qué poder sé yo, llevar las y al cargas otro día a Dios. pienso, al otro día Con sí, con ya cabeza va, ahora fría. sí, exacto, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Como dice... Aunque no lo la crean, opción, en la este, Biblia, en este cállate podcast esos hay panes. muchas cosas personales
Demasiado. Pero tienen de que verdad, descubrirla. Es más, son muchos Aquí voy a hay misterios. pura decir- tiradera. Te voy a decir como de Vico, sí, punta. dame la verde, dame la verde. Dame la Dame la verde. verde, voy a tirar. No, pero No yo- entiendo de, eso. de verdad que yo La pienso verde, dame la luz verde. Ah, ya. que es A ver. primordial, como dice Juan, poder descansar. O sea, Sí. hacer un stop. Y ya una vez que le hayas llevado tus cargas al Señor, Ujú. ocuparte rápido, porque ahí es donde muchas personas también entran en el error de, no, yo descanso en Dios. Y no hacen nada. Y no, yo descanso en Dios. Y no, La Dios, fe sin Dios- obra es muerta. sí, Dios tiene el control y esto y aquello. Una vez lo dijimos, ¿no? Y, y o sea, Dios puede tener el control y tú puedes descansar mucho en Dios y puedes confiar mucho en Dios y puedes tener mucha fe, pero si no te activas, si no te ocupas, De hecho, hoy mismo estaba hablando con una amistad y hablaba de Nehemías 2. Que habla de... Nehemías es un profeta, obviamente, uno de los profetas de la Biblia, para los que no saben. Y está un rey que se llama Artajerjes. ¿Ok? Entonces, nada más como para meterlos aquí en contexto, Nehemías quiere hablar con el rey, quiere hacerle una pregunta. Pero Nehemías tiene miedo de hacerle esa pregunta al rey. De hecho, lo dice aquí. Él se presenta ante el rey. Dice que en el año del rey Artajerjes, estando ya el vino delante del rey, estando ya el vino delante de Nehemías, tomó el vino y lo sirvió al rey. Y como no había estado antes triste en la presencia del rey, el rey se dio cuenta que estaba triste. Nehemías estaba triste. Los voy a invitar a leer toda la historia, pero él estaba preocupado, estaba triste, estaba afanado por algo que estaba sucediendo en ese tiempo, en ese momento, y él quería pedirle algo al rey, hacerle una petición, hacerle una pregunta. Él estaba asustado, él estaba afanado, como un hombre que siente un peso, porque para los que no sepan, en ese tiempo los profetas eran los que prácticamente tenían el peso de su nación encima, o Claro. prácticamente no, lo tenían. Se va a presentar al rey y el rey se da cuenta que está triste y dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. ¿Qué es el quebranto de corazón? Una persona con el corazón quebrantado es una persona que no puede dejar de pensar en algo, su corazón solo está mirando eso que lo tiene mal, esa decepción, ese negocio que no se te dio, esa novia que te dejó, porque estamos hablando como hombres, ¿no? Obviamente, o ese novio que dejó a la muchacha, muchísimas otras cosas, o sea, no sé, no se te dio algo, tu familia te falló, engaños, decepciones. No salieron las cosas como esperaba. La muerte de un familiar. Exacto. Cosas fuertes que te tienen el corazón quebrantado. No puedes dejar de pensar en eso. Porque quizás no le ves solución. Y dice que Nehemías le dice al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Israel estaba pasando por un momento muy fuerte. Pero yo quiero que veamos este versículo 4. Se los voy a decir. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. Primero, oré al Dios de los cielos. Y después dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero a mí lo que me llama más la atención es que Primero estaba va- frente al rey y antes de decirle al rey lo que quería, oró. Oré a Dios sí. y después actué. Por eso es que, obviamente, si él no le pregunta nada al rey, puede orar todo lo que quiera. Pero no, el rey no le va a decir que vaya a ningún Claro. lado. Ahí vemos que él tomó la acción de orar y después, como dice Brian, él actuó, o sea, él llevó a cabo, pues. Exactamente. Y qué importante es que nosotros como hombres, Sí. miren, Nehemías tenía el peso de su país completo. En sus hombros. Nosotros somos hombres solteros hoy. No tenemos carga de nadie. Hoy. Bueno, Hoy. No hoy. hay mujeres capaz directamente, Hoy. pero... Hoy, bueno, Mañana, claro, tal vez. por lo menos Brian Tal tiene... vez mañana, pero... No, mañana no creo que tampoco, pero... ¿Quién sabe? Brian tiene el El peso viernes que de, viene, ¿quién de sabe? familiares. Bueno. Aquí varias personas con peso de familiares. Brian tiene el peso de su mamá. Me imagino que Isaí Sí. también tiene peso de familiares. Muchos. Kevin es la mayor fuente de ingreso de su casa. Yo soy la mayor fuente de ingreso de mi casa. Y Mira, y para cerrar, qué loco, ¿no? Que justamente el domingo hablábamos de esto, del Sí. tema de la paz, para cerrar el tema de descansar en Dios. Y estábamos tocando en la mañana en el desayuno
Filipenses 4:7, que lo voy a leer, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Eso que dice, o sea, es crucial y entenderlo desde la paz que te da Dios, porque muchas veces hablamos de la paz Sí. como la da el mundo y ¿cuál es la paz que te brinda el mundo? Que estés bien económicamente, que Cuentas tengas pagas, salud, ¿no? cuentas Algo así. claras, o sea, esa es la paz que te brinda el mundo, pero muchas veces la paz que habla la Biblia aquí en Filipenses 4:7 es de que aún en medio de esas circunstancias que puedas estar agobiado, lleno de problemas, entiendas que puedes conseguir esa paz y ese refugio en el Señor, Sí. aún en medio de la tormenta. Aún en medio de tribulación, tú estás tranquilo. Exactamente. Puedes estar tranquilo. Sí. Entonces, es bueno entender esto, ¿no? Porque poco se ve. Hoy en mu- día nadie tiene el recurso de la fe, o sea, Sí. no lo usan. la gente no usa ese recurso, No sino activa- que no activa ese Usan otros comodín. recursos. solo quiero trabajar, solo quiero No trabajar. activa ese comodín. Y es Me importante, identifico, ¿viste? Me identifico porque yo soy el tipo de persona que cuando estoy en ese momento, primero empiezo a buscar por aquí y no... Ves para los sé lados que en vez de ver sí, para sé, arriba. estoy mejorando esas cosas, pero creo que sí, que debería ser así. Hoy Primero ver, entendiste, ¿no? Hoy entendiste entendí algo. que sí, porque bueno, siempre llegué a cabo así que necesitaba resolver algo y saliera corriendo por mis propios medios, mis propias acciones, y a veces resolví, a veces no, pero entiendo que todo es mejor con Dios. O sea, Amén. hablando primero con Él, Así es. primero se organiza Meditando. todo y hasta la cosa sale mejor. Sale Todo mejor. sale mejor. Todo Tal sale vez no era mejor. necesario todo ese esfuerzo y Dios con alguna simple cosita llegaba alguien y a lo mejor, mira, ahí está el trabajo para hacer y pum, y ya resolvía lo que hiciste en Cuando una menos te lo semana. esperas. Y puede usar a Exacto. cualquiera para bendecirte. Exactamente, sí. Entonces, a veces como hombres, y es la verdad, escondemos tantas cosas con respecto a cómo nos sentimos. A veces como hombres no decimos las cosas, Orgullo no somos masculino. escuchados por orgullo El masculino. orgullo masculino es algo fuerte. ¿viste? No También. queremos que Eh, después podamos hacer un podcast sobre el orgullo Así como mis masculino. amigos los cubanos, tajuiti. De eso. Pero es importante hablar de esto porque el hombre sí siente ese peso, sí siente esa carga. Y si tú eres un muchacho que todavía no ha entrado a esa etapa, por lo menos ten esto anotadito por ahí, porque va a llegar un momento Donde sí vas a sentir. en donde el sí peso. te vas a sentir con mucho peso. Así que ya entendimos, yo creo que está súper claro, ¿no? Lo que quisimos decir, lo que le quisimos si tienen expresar. alguna duda, comenten. Anótenlo. Comenten. Si quieren saber por qué Quiero estábamos saber. picados con el tema de las mujeres, porque al final faltó no eso. hablamos de eso porque Kevin me dijo que no, entonces yo me frené. Menos mal que no hablamos porque... Yo me dura un frené, podcast como por pero ahí no 2 horas. significa que no esté picado, porque seguimos picados. El que quiera un tema Estamos picados nada de culera. sobre por qué estamos picados Picado con en las este mujeres, momento. dígalo y pídalo, Pídalo y- Pídalo. que nosotros se lo vamos a conceder. Comenta Está y bueno, está bueno. suscríbanse. Picado, ah bueno, Mira. oye, sí es verdad, picado los venezolanos decimos picado que estamos así como molestos, así como que queremos desquitarnos. Exacto, estamos... ¿cómo se Mira, dice? pudiésemos En otras entonces, para finalizar, decir que 2 pasos. Descansar en Dios. Mira para arriba y después mira y- para los Y lados. ocuparse. palabras. Y ocuparse. Es así. Actuar. Así que, ya saben, suscríbanse, Y dale like. dale Dale like, a la campanita. dale a la campanita, compárteselo you. a See los you. panas tuyos y a las panas tuyas. Comenten. Seamos interactivos. O sea, Así que, Para no sentir que estamos hablando solo. relájense, Compartan relax, este video. Relájate. Su WhatsApp, Relájate. que amistades. la paz. como la lo bien tortuga y de lo- Nemo, como la tortuga de Nemo. Y Sí. accionen. Sí. Dale suave, viejo. Oye, era buena. Wow, Dale está bueno. suave. Bye, bye. Bye bye. Chao.